Continuamos del dicho al hecho, estamos con Juan Sasturain. Nos paramos en la década del 60 y cómo no sentir placer al recordar todo lo que fluyó en esa época, ¿no? El folclore, la literatura, las expresiones artísticas, todo lo que era el Instituto de Itela, bueno, no sé, toda la innovación. Por distintos canales y en distintos niveles y distintos microclimas de significación, ¿no? Además de, bueno, lo que fue un periodo en el cual es muy difícil transmitir los espíritus de la época, ¿no? Pero si algo define a esa segunda mitad de los 60, por ejemplo, en nuestra experiencia como que nos tocó ser jóvenes, yo cuando cumplí 20 años, en el año 65, me regalaron Rayuela, que había salido hace un año. Mis compañeritos me regalaron Rayuela. Nos tocó ese tiempo. Y es un tiempo asignado por la visión, y eso es muy fuerte, de que lo que viene va a ser mejor. Y que lo que viene lo vamos a poder hacer mejor, que lo podemos modificar, que hay una capacidad, una fuerza creativa, comillas si querés, revolucionaria en la sociedad, que trascendía largamente el contexto nuestro y que toda la cultura occidental estaba atravesada por esa crisis de crecimiento y que la posibilidad de un mundo diferente, un mundo cambiante, un mundo que trascendiera las contradicciones del capitalismo más salvaje, estaba muy incluso el socialismo ortodoxo estaba cercano. Era un sentimiento, una construcción social, es decir, era pensarnos nosotros. No, pero además pensar que no individualmente, pero, sí. No, como colectivo, ni hablar. Había un pensamiento colectivo, había un conocimiento y un accionar colectivo, ¿no es cierto? Existían nosotros, ¿no? No el sálvese quien pueda. Pero además estaba esa sensación que es más inasible, que es la posibilidad cierta de que esos ideales se concretaran en el mediano plazo o en el plazo inmediato. Es lo mismo que uno encuentra en el Evangelio. Es decir, el fin de los tiempos y el reino de los cielos estaba ahí. Después vino la iglesia y la necesidad de construir algo después de un apocalipsis que no llegó. Pero en la predicación del maestro, ¿no es cierto? Hay una revolución, que es una revolución maravillosa, revolución espiritual, la revolución del amor, que cambiaba el mundo porque el fin de los tiempos estaba ahí. Entonces, de algún modo, era también el fin de los tiempos, el fin del capitalismo, el cambio hacia un tipo de sociedad, con todas las variantes que quiera, una sociedad más justa. Bueno, por eso vino la década siguiente. Bueno, todo ir para el otro. Vamos y venimos, ¿no es cierto? Bueno, en ese clima a mí me tocó crecer y bueno, toda aquella experiencia infantil de los únicos privilegiados, nuestra experiencia de la cultura popular, apareció en nuestras preocupaciones intelectuales. Yo que había sido lector, llevamos nosotros que habíamos sido lectores, cuando tenemos alguna responsabilidad durante la primavera camporista, digamos, del tiempo que nos duró, el poco tiempo que nos duró nuestro acceso a la universidad, cambiar los programas, empezar a estudiar otras cosas, abrirnos. Cuando con la muerte de Perón, la AAA y luego la dictadura, todo eso terminó en un baño de sangre, ¿no es cierto? Los que zafamos, que quedamos medio machucados, o los que se fueron, los que aguantamos acá, nos fuimos reacomodando a partir de esos valores adquiridos y esos ideales a las nuevas condiciones. Entonces yo se me acabó la vida universitaria abruptamente con la dictadura. Yo en la reputísima vida volví a la facultad. Como tantos otros. Como a tantos otros de nosotros. Yo ya en el 83, cuando pude volver a la facultad, ya no quería, porque ya estaba trabajando en los medios. Y empecé a trabajar en los medios, y a publicar en los medios, y a escribir en los medios. Y entonces, aquellas historietas que yo había leído, terminé escribiendo sobre los autores. Después terminé tomando responsabilidades como en medios, en Superhumor, después en Fierro, y después terminé escribiendo historietas. Es decir, pues fue un proceso de inmersión en esas prácticas culturales. De madurez personal. Se me acaba de ocurrir. Sí. Ese florecer de los 60 que después se corta abruptamente. ¿Nosotros llegamos nuestra generación llegó a elaborar el duelo? ¿O fuimos unos eternos melancólicos y de añorar ese dolor? No, yo no soy nostálgico de aquello, no, para nada, no soy nostálgico de aquello.
Tenemos que elegir, hemos vivido, a mí me tocó 20 años, hasta los 30, digamos que terminé Manual de Perdedores, mi primera novela, y coincide exactamente con el derrumbe de todas las ilusiones de corto plazo, digamos. Yo la terminé en el 75. ¿No será que el describir que la literatura o la producción literaria es sanador? ¿Vos sentís que...? No lo sé, no, nunca me he puesto a pensar en eso, ¿no? Nunca me he puesto a pensar en eso. No sé, eso no lo sé, pero sí sé, por ejemplo, que yo escribí mucha poesía que no publicaba. Probablemente en la poesía es donde estaba la cosa que no tenía la mediación de la creación de una ficción o la lateralidad de un ensayo sobre un tema determinado. La poesía, fuera lírica o el tipo de poesía que sea, el nombre que le pongamos, era el espacio más personal, más confesional. En ese sentido, los poemas que escribí, ponerle entre el 76, el primero que junté de todo lo que había escrito, cuando publiqué El Versero, junté 100 poemas, 76, 2016. Y el primer poema se llama 76, Las Llamas. 76 Las Llamas, dicen los quiñeleros y los... Esa poesía evidentemente tiene una función, no digamos catártica, pero tiene una función es un lugar de sacar afuera. De sacar afuera y algo sobre que está todo jorobando adentro. El cacheteo, ¿no? Sí. La sensación. Hay un poema del año 81 que se llama Carta al Sargento Kirk, es un poema escrito también durante la dictadura, que es precisamente esa sensación de estar en el medio de la vida, dantescamente, ¿no? Y decir, bueno, carajo, ¿qué va a pasar? Estamos en el medio, tengo 35 años, todos los sueños de eso, de acuñados, los sueños políticos, los sueños culturales, los sueños personales. Ahora yo estoy rodeado de hijos, estoy casado, el país no va ni para... aquellos sueños revolucionarios murieron, estamos todavía dentro de la dictadura. Ese poema escrito y dedicado... Estoy improvisando ahora, estoy pensándolo, es dedicado al héroe de la infancia, aquel que te hizo soñar, el que eras. El que con Oestergel y Pratt nos hicieron soñar, ¿no es cierto? A él le estás escribiendo, ¿no? Querido sargento, las cosas han cambiado, ¿no? Ahora terminaba con un grito, con una idea de esperanza, ¿no? Que estamos siempre listos, ¿sí? Cuando nos llamen por una buena causa, ponerse al lado de los indios, etcétera, 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 ¿no? Y los años del alfonsinismo, ¿no? Los años del alfonsinismo fueron años de muchísima productividad, ¿no? De muchísima productividad. A mí me tocó, bueno, también tenía entre 30 y pico y casi 40 y pico años, que son años en que uno tiene muchísima energía. De renovar. Además, la cantidad de energía que tenés a esa edad. Vamos, hacemos una pequeña pausa. Estamos en los 80. Ya llegamos. Esto es Del Dicho al Hecho.